Zacatecas emerge con vigor y un nuevo rumbo, cimentado en sus raíces, cultura y tradiciones. Esto es Zacatecas en la hora nacional. Un esfuerzo de la radiodifusión zacatecana con la finalidad de exaltar la grandeza de nuestra tierra. Bienvenidos a Zacatecas en la hora nacional. El 31 de julio, señores, de 1902. Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Zacatecas en la hora nacional. Esta noche tendremos una conversación con el señor Daniel Monreal Arroyo, autor de El caballo mojino contra el as de oros. Don Severo, de un muy bonito tamaño, señores, era el mojino ligero. Seguramente usted alguna vez en su vida ha escuchado el corrido de El caballo mojino. Un dato interesante es que el corrido inicialmente tuvo el nombre de recuerdo de una carrera en el llano de La Palma. Fue estampado en el papel y tarareado de forma rústica y casi inmediatamente después de los sucesos que narra, en una dichosa velada disfrutada por los parroquianos bajo el techo hogareño de doña María San José Elizalde, nace esta muy conocida canción. Don Daniel Monreal Arroyo es autor de varios relatos que van desde la novela histórica, dramática y biográfica hasta llegar, por supuesto, al cuento y la poesía. Fue galardonado como autor del año en 2011 en Houston, Texas. Ganó también un primer lugar en cuento en los Juegos Florales de la Feria Nacional de La Plata 2011 en Fresnillo. Ganó el primer lugar en poesía 2005 en Los Ángeles, California. Y fue semifinalista en poesía en 2 ocasiones en Madrid, España. Tercer lugar en el Festival Hispano en Houston, Texas, con una novela en el año de 2012. Esto es parte de la carrera de don Daniel Monreal Arroyo, quien además es migrante y nos aclara algunas dudas sobre el origen del caballo mojino. Aquí le presentamos la entrevista. A ver si tengo el honor, señor, en los llanos de La Palma. Yo nací en 1955 y mi familia siempre se dedicó, mejor dicho, a la agricultura, y yo crecí trabajando la tierra, detrás de los animales, haciendo todo lo que cualquier niño puede hacer, siguiendo el ejemplo de sus padres. Y en este caso la agricultura, pues fue mi ocupación cuando niño y cuando adolescente. ¿Qué le gustaba hacer de niño aparte de estas tareas que le correspondían? Aparte de jugar, pues de todo. Mire, yo siempre tuve la inquietud de hacer pequeños trabajos que no creo que llamaran tanto la atención ni de mí mismo, porque eran un pasatiempo. Pero yo dibujaba. Sí. Yo hacía pequeñas historietas con monitos y les daba una conclusión, pero los desechaba, yo nunca los guardé. Sí. Por tanto, desde niño yo sé que ya tenía inquietud por la literatura, por el dibujo, por las artes, mejor dicho. Como andaba solo en algunas ocasiones en el rancho de mi padre, me gustaba cantar. Y yo echaba mis gritos y componía canciones líricas y hacía todo lo que me gustaba. Cantaba bien. Don Daniel, ¿qué le decían? Igual y algunas personas nacen con ese don. ¿Usted tenía ese don para cantar? Sí, mire, como comentario le diré que había un joven, un niño también, sí,
de allí cercano al rancho de mi padre, y él a la lejanía yo lo escuchaba cantar y me ponía a cantar y competíamos a la distancia, y supongo que lo hacíamos no tan mal, porque nos hicimos amigos y crecimos siguiendo esa misma afición. ¿Fue a la escuela, don Daniel? Sí, señorita, fui a la escuela Miguel Hidalgo, en Zainalto, Zacatecas. Salí de esa escuela en 1967 a los 12 años de edad. Y desafortunadamente, por cuestiones, cualquiera que sea, no pude seguir estudiando. Fue todo lo que yo cursé. ¿Cómo fue la escuela en la vida de don Daniel? A mí me gustaba mucho. En los 6 años de primaria tuve solamente 4 profesores. Sí. Y pues no, nunca tuve yo una reprimenda, nunca tuve yo pues creo yo que no tuve mal comportamiento, pues salí satisfactoriamente. No pude seguir estudiando, no fue tanto por no querer. En Zainalto no había escuelas secundarias, no había escuelas superiores, no había nada. Tenía uno que trasladarse, ya fuera a Fresnillo o a Sombrerete. Sí. Entonces eso se me dificultó. Complicaba un poco. Y por esa razón yo le comenté a mi padre, no, yo ya no quiero. Y él no me insistió. En paz descanse mi padre, creo que no lo hizo de mala fe, pero no me forzó a seguir y quizás eso me dañó un poco en cuanto a estudio. Muy bien. ¿Cómo nace la inquietud por escribir o por la poesía, don Daniel? ¿De dónde surge esto? Mi papá recitaba algunas poesías líricas y me gustaba escucharlo. Y la escritura, pues como le digo, desde niño me gustaba. Mis compañeros de la escuela me solicitaban para que les hiciera algunos trabajos manuales que a ellos se les dificultaba y yo se los hacía. Creo que por eso le comento que yo ya traía ese don. Bueno, ese don. Sí, claro. ¿Cuál es la primera publicación de don Daniel? Bueno, el primer libro, mejor dicho, que yo escribí fue una biografía que dediqué a mi madre. Y ahí en él relato la niñez de mi mamá. Una hija de una soldadera en tiempos de la Revolución, que a su paso por Zainalto, la división del centro, ahí murió su madre, mi abuela, y ella quedó a los 2 años allí abandonada. ¿Alguien le ayudó con esta historia, don Daniel, o fue algo que le nacía del corazón para compartir? ¿Literariamente usted tuvo que apoyarse en alguien? Sí, en ella primeramente, puesto que ella tenía una memoria prodigiosa. Y ella nos contaba todo lo que aconteció, memorias. Todo lo que se acordaba. Y yo lo fui capturando y un día me puse con una grabadora a platicar con ella. Y me relató, yo todo lo grabé. ¿Qué edad tenía cuando usted sostuvo esta plática con ella? Ya fue reciente, cuando escribí el libro. El libro lo escribí en el 2005. Sí. Así que fue sobre esas fechas. Para esa fecha ella tenía 92 años. Pero tenía lucidez. Sí, como no, ella estaba muy lúcida en cuanto a memorias, en cuanto a todo. Sí. Y ella me comentó y de ahí yo lo pasé al papel y fui uniendo, porque ella no me contó todo correlativamente, se brincaba espacios, tiempos, y yo lo corregí en cuanto a darle secuencia. Y creo que quedó bien, pero no lo publiqué, sino que fue el segundo, que se llama Extraña Tormenta. Esa fue una novela que la situé en mi pueblo, en Zainalto, con personajes reales. Solo los protagónicos fueron ficticios para darle vida a la novela y fue la primera que le di camino a la publicación. ¿Qué recuerda de esa historia con, no sé, con mayor pasión, algún recuerdo que tenga en el corazón de su madre después de esa charla?
Bueno, lo que recuerdo fue el gusto que ella le dio, perdón, cuando se lo mostré. Ajá. Y me preguntó, ¿escribiste todo lo que te platiqué? Sí. Sí, mamá, todo. Y de los eventos que ella vivió, ¿qué es lo que usted, don Daniel, tiene más presente de lo que ella le relató? Hay varios muy tristes, por cierto, que quizás se me dificulte un poco por la emoción, Sí, pero sufrió mucho. sí. Bueno, quedar huérfana a los 2 años A de los 2 edad. años, viviendo con personas que le dieron techo y comida, claro, pero a veces también Con le una vida dieron maltratos, difícil. sí. Claro. ¿Dónde podemos encontrar esta publicación, don Daniel? Pues mire, no tenemos una editora que se dedique a promovernos, pero yo tengo ejemplares que puedo poner a la disposición de quien los quiera. Si me llaman a mi correo electrónico, y yo con gusto se los mando. En Sain Alto, el cronista de mi pueblo, el doctor José Manuel Esquivel de la Riva, él es depositario de mis libros, Sí. y con él los pueden conseguir. Muy bien. Salían al camino, porque iban a ver correr, señores, a ese caballo mojino. ¿Cuándo decide don Daniel partir a los Estados Unidos? La vida del rancho a veces es difícil por falta de dividendos, por falta de recurso, y eso nos impulsa muchas veces a buscar otros caminos. Y mi primera incursión fuera de mi pueblo no fue a Estados Unidos, fue a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Ajá. llevando ya una carpeta yo de temas musicales míos. Sí. ¿A qué se dedicaba en ese tiempo cuando parte a Guadalajara? A Guadalajara llegué en una situación lamentable, buscando lo que encontrara. Trabajé en varios oficios, Sí. desde albañil hasta en una panadería, diferentes cosas, pero no duré mucho, no pude concretar mis sueños, porque mi música iba a capela, solo con mi voz, y cuando la presentaba a los mariacheros de la Plaza de los Mariachis, pues me preguntaban en qué tono, cuál es el tiempo que le da. Dije, pues yo la puedo cantar, ustedes síganme con la música, y no quisieron, nunca me dieron un impulso de esa manera, y pues totalmente no pudimos lograr nada. Hasta que, bueno, lo comento ya de paso, mi papá fue por mí A Guadalajara. a Guadalajara, se enteró quizá de que andaba un poco mal, y fue y me trajo. Ajá. Pero de ahí ya no paré. ¿Estaba soltero en ese tiempo, don Daniel? Sí, como no, ¿Sí? yo tenía 17 años. Muy joven. Ujú. Entonces regresa a Sain Alto con su papá. ¿Qué pasa después? Ese mismo año, 1972, llegaron unas propuestas del estado de Sonora requiriendo mano de obra para la pesca del algodón, y yo me alisté sin permiso de mi papá. Claro que se lo pedí enseguida, que me aceptaron y me lo otorgó, ¿cómo no? Entonces, en un poco más cerca de la frontera, me di o mejor dicho, empecé a conocer la manera de seguir adelante, y con pláticas aquí, pláticas allá, me pude enterar de cuáles son los pasos a seguir para llegar a la frontera y buscar la manera de entrar. Y el siguiente año, 1974, a los 19 años, pude concretar y crucé la frontera. ¿Con qué se encontró del otro lado de la frontera? Primero, con la migración. Sí, platíquenos Sí. ese episodio. Ese episodio sucedió en la ciudad de Tijuana, Sí. que era, en ese entonces, por lo menos eso sabía yo, el punto de cruce más sencillo. Ajá. Y de hecho lo fue, pero había mucha vigilancia, y a los pocos minutos de caminar nos encontramos con la patrulla. Nos repatrió allí a Tijuana esa misma noche. Al día siguiente lo estábamos intentando otra vez, y nos volvió a detener, pero esta vez ya en San Clemente, en la garita de San Clemente.
A la tercera noche ya cruzamos y pues sí, pudimos, con la ayuda de los coyotes, obviamente, Sí. llegar hasta Los Ángeles. Ujú. De ahí nos dirigimos a un pueblito en las cercanías de Fresno, California. Y ahí fue donde pudimos empezar ya a trabajar sin mucho problema. ¿Con quién iba entonces, don Daniel? Iba con 2 amigos oriundos de mi pueblo. Sí. ¿Cómo no? De alguna manera no se sentía tan solo porque iba con gente Claro, conocida. ellos tenían ciertos conocimientos, yo Sí. otros tantos. Ujú. Platicando dijimos, podemos lograrlo, y nos animamos y nos fuimos. Lo logramos afortunadamente. En la ¿Qué fue primera. lo primero que hizo en los Estados Unidos? ¿En qué trabajó cuando llegó allá? Como fue en temporada de inicio de la pizca del algodón, inmediatamente empezamos a piscar. Para esto quizá omití un detalle importante. Mi papá tenía un par de camioncitos de carga y yo empecé a manejar desde los 15 años y conocí el manejo. Sí. Cuando llegamos a ese campo en California, requerían operadores para las máquinas pescadoras de algodón. Y pues no cualquiera podía, puesto que no sabían el movimiento, y yo les dije, yo puedo. Ujú. A ver, súbete, enciéndela, muévela. Con los conocimientos básicos lo pude hacer y me quedé con el trabajo. Y ahí fue el inicio de mis labores en Estados Unidos. Ujú. ¿Qué pasó después allá? ¿Cómo evolucionó, por decir algo, en el campo laboral? No fue mucha la evolución, puesto que sin documentos es difícil Sí, claro. lograr un puesto clave. Ajá. Uno solamente se dedica a trabajar Sí. y a trabajar. Y a trabajar se termina la temporada de pesca y tiene uno que retornar al pueblo. Debo decir que en ese entonces era sencillo, desde mi punto de vista, volver a intentar el cruce. Entonces regresó a Zainalto cuando termina la temporada de la pizca de algodón. Exacto, sí. Y al siguiente año, por contacto de otros conocidos allá, Sí. me di cuenta que había otra manera de cruzar sin el riesgo de caminar tanto o de exponerse a peligros. Y esto era, se puede decir, trampeando el tren Sí. en la ciudad de El Paso, Texas. Y la persona que me lo comentó, yo le dije, oye, ¿podrías invitarme la próxima vez que te vengas? Que me gustaría conocer ese camino. Un nuevo mecanismo para llegar allá. Exacto. Y sí, el siguiente año llegó hasta mi casa a invitarme. Me voy en una semana, ¿quieres ir? Nos enlistamos, nos fuimos, aprendí el camino de cómo subir al tren, qué hay que hacer. Nos llevó hasta Los Ángeles el tren, ahí nos bajamos y ya llegamos al mismo lugar a continuar con lo que hacíamos el año anterior. ¿Y esta vez cuánto permaneció por allá? Era más o menos la misma temporada cuando se terminaba la pesca. En alguno de estos incursiones sí me dediqué a la pesca de la uva. También cuando se acabó el algodón todavía, o fue antes de empezar el algodón, creo. No había todavía en qué ocuparnos, pero había la oportunidad de ir a la pesca de la uva y nos metimos a pescar uva también una temporadita. Señores, todos salían al camino. ¿Y qué pasa? ¿Sigue regresando a Zainalto? Sí, yo seguí. Estuve desde el 74 al 78, cada año iba y venía. De manera intermitente. Sí. ¿Cuándo decide quedarse en los Estados Unidos? Cuando conocí a mi esposa, ¿Cuándo se enamoró? 1980. ¿A ella la conoció allá? No, a ella ¿O la aquí? conocí aquí. Ajá. Ella es oriunda de Fresnillo, Zacatecas. Sí. La conocí y por decisiones propias de ella y mías nos fuimos. Me la llevé hasta Los Ángeles, ahí Sí. estuvimos viviendo, pero ya nos quedamos allá. Ajá. Ya no retornamos.
¿Qué actividad tenía ya cuando estableció una familia, don Daniel? Pues las factorías en Los Ángeles. Sí. En Los Ángeles me pude acomodar, o pude lograr acomodo, mejor dicho, en una fábrica de lámparas de ornato. Ahí se fabricaban, ahí se adornaban, ahí se armaban y ahí sí pude seguir escalando posiciones hasta lograr ser quien enviaba las partes a todo el mundo. Tenía esa responsabilidad. ¿Qué otra cosa hizo? ¿Qué otras ocupaciones tuvo en su vida por allá? Bueno, de ahí nos trasladamos a Houston, Texas. Sí. Por cuestiones de que el trabajo se restringió un poco en California y ya se nos dificultaba. Debo decir que California es un estado muy caro. Muy caro. Muy caro y se nos dificultó y nos movimos a Houston. Era un poco más sencillo. Y en esos tiempos se abrió la amnistía. El presidente Reagan otorgó amnistía a todo quien pudiera demostrar que estaba ya de forma correlativa. Y teníamos los requisitos necesarios y nos dieron documentación. Cuando ya tuve papeles, saqué mi licencia de camionero. Sí. Y ya me dediqué exclusivamente a manejar camiones de carga en Estados Unidos y hasta la fecha. Muy bien. Vamos a comenzar con esto de el caballo mojino. ¿Cuándo es la primera vez que escucha el caballo mojino usted? De niño cuando cantaba, cuando empezaba por el radio se oían algunas melodías. ¿Quién interpretaba no esta recuerdo. canción? ¿No recuerdas? No lo recuerdo. Ajá. Pero era muy bonito el tema Sí. y me gustaba. Sí. Con el tiempo se empezó a conocer bueno, ya se conocía, obvio, pero la empecé a conocer yo, Sí. la reseña de lo que había pasado Sí. y pues bueno, nunca había pensado, de hecho, escribir algo sobre esto. Yo siempre me dediqué a escribir novelas o biografías o poesía o de todo, pero algo así como esto fue hasta unos 5 años apenas que empecé a conocer los detalles y dije, estaría bueno relatar esto. No hay ni una sola película que hable de esta canción, no hay una reseña, no hay nada. Me puse en contacto con el cronista de mi pueblo, repito su nombre, José Manuel Esquivel. Sí. Y empezó él a decirme la información que él tenía sobre el haz de oros, que es oriundo de Sainalto. Me contactó él con la cronista de Sombrerete. El caballo mojino es de Sombrerete, por tanto ella tenía la información. Entonces empecé yo a viajar y a entrevistarme con ellos y empezar a tomar notas y ya les platiqué mi proyecto. Y me ayudaron mucho con toda la información. Solamente el imaginario colectivo para darle forma pues corrió por cuenta mía. Entonces de ahí se logró este trabajo. En este caso ellos podrían ser copartícipes de esta novela. Claro que sí, coautores. Coautores. ¿Quién editó este libro, don Daniel? No está editado. Ajá. Está inédito, puesto Sí. que no hay una compañía que se interese. Esto Sí. lo hago por cuenta propia. Ya. Yo pago porque me los impriman, Sí. Ajá. porque me hagan el trabajo logístico. Ajá. Y de esta manera es que logro los ejemplares. Sí. Bueno, pues este libro vale la pena que usted lo conozca y ojalá que pronto pueda tener un ejemplar como este en sus manos. A usted que nos está escuchando esta noche a través de Zacatecas en la hora nacional, El caballo mojino contra el haz de oros, cuya autoría corresponde a Daniel Monreal Arroyo. Él es oriundo de Sainalto y un apasionado de las historias como esta precisamente del caballo mojino, que él ha estudiado a profundidad con el apoyo de los cronistas de Sombrerete y del propio Sainalto para materializar este proyecto. Y bueno, es un libro pues que narra precisamente la historia de estos dos
caballos. ¿Qué es lo que le apasionó del caballo mojino, don Daniel? En sí, ¿qué era lo que le llamaba tanto la atención hasta llevarlo al punto de querer publicar este libro? Claro. Primer punto fue el error que existe en las versiones ya musicalizadas. La canta Antonio Aguilar, la canta Pepe Aguilar, la canta Enrique Samaniego, el tamborazo zacatecano, la cantan infinidad de cantantes, pero todos con un resultado erróneo. Ajá. Ellos declaran en la canción que el caballo mojino ganó. Sí. Y no, el caballo mojino perdió, ganó el As de Oros. ¿Por qué le daban el triunfo al caballo mojino? Supongo que como la canción le pusieron el caballo mojino, dieron por hecho que él era el triunfador, pero la historia la historia es real. No hay nada escrito de una manera veraz, pero todas las anécdotas, todos los relatos, toda la información que se ha logrado indican que el As de Oros fue el que ganó. ¿Quién escribió el caballo mojino? El caballo mojino lo escribió una señora de una comunidad de Sainalto, que se llamó María San José Lazalde, en coautoría con Ladislao Flores de Sombrerete. ¿De qué año más o menos data esta composición? ¿Sabe usted de eso? Claro, el mismo año. Ajá. En la carrera se llevó a cabo el 31 de julio de 1902. Y a los 2 días, el día 1 o el día 2 de agosto, en un convivio, decidieron darle vida. Y entre los dos esa misma noche compusieron las estrofas, que son 26 en su totalidad. Sí. Se la presentaron a José Vicente Leal, quien fue el dueño del As de Oros. Él tenía 3 músicos de cabecera, de los cuales sus nombres están en el libro, pero en mi memoria no. Y ellos le pusieron la tonada. Y de ahí surgió la canción. Y desde entonces ha sido un ícono de Zacatecas. Claro. Y de Jerez. Que debo decir, quizá me lo tomen a mal, quizá no. Jerez reclama la paternidad del caballo mojino. Quizá el error se dio, y lo relato en el libro, que don Higinio Escobedo, dueño primario del As de Oros, sí, era de Jerez, pero el As de Oros, no del mojino. Sí. Quizá de ahí surgió la confusión. Sí. Unos dicen, ¿a quién vas? Al mojino por ligero, porque al caballo el As de Oros hasta le sobra el dinero. Quitándole al as la faja, señores, para montarlo Padilla. Leopoldo Leal abre caja, señores, a todos los de esa orilla. Las mujeres y los niños, señores, los rurales, la cordada. De esta manera estamos concluyendo Zacatecas en la Hora Nacional. Esperamos que nuestro programa haya sido de su interés. El próximo domingo nos escuchamos en Cadena Estatal. Gracias a nuestra productora Ruth de Aro González por su colaboración para la realización del programa. Les saluda Livia Zulema Luján. Por sus cerraduras. Llegaron los corredores, señores, con un traje verde y fino. Padilla montaba las y don Ricardo al mojino. 8 carreras como esta, purísima Concepción. Ganando esta carrera, señores, le hago su veneración. Zacatecas en la Hora Nacional. En la Hora Nacional. Sus raíces, cultura y tradiciones. Zacatecas en la Hora Nacional. En la Hora Nacional. Un esfuerzo donde la radiodifusión zacatecana exalta la grandeza de nuestra tierra.
Zacatecas en la hora nacional. En la hora nacional.